¿Llega tarde Santa porque no encuentra nuestro rancho? ¿Llega tarde Santa porque no encuentra nuestro rancho?, preguntó una niña al vaquero solitario en el camino. Rancho Hollow Ridge, territorio de Wyoming. Unos días antes de Navidad, finales del siglo XIX. El cielo se cernía bajo y pálido sobre las colinas con nubes como lana mojada y un aire tan cortante que podía partir leña. El rancho Hollow Ridge se encontraba en lo profundo de un valle olvidado. Una mota de vida rodeada de hierba quebradiza y nieve persistente. El techo del granero se inclinaba hacia un lado. La cerca crujía. El humo apenas se elevaba de la chimenea como si el fuego en su interior luchara por mantenerse vivo. May estaba junto a la cerca en silencio. 4 años, envuelta en un abrigo 2 tallas más grande, su gorro de lana resbalando hacia un lado, sus pequeñas botas hundidas en la nieve, pero no se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en el sinuoso camino de tierra que se desvanecía en el horizonte. No había pasado nada por allí en horas. Se inclinó hacia adelante en la barandilla superior, agarrándola con manos enguantadas, y llamó suavemente al viento. ¿Santa Claus llega tarde porque no encuentra nuestro rancho? No hubo respuesta, solo el crujido de la madera seca. Pero su voz resonó en el frío, una pregunta demasiado grande para alguien de su tamaño. Dentro del patio, Ruth forcejeaba con una lámina de hojalata deformada, intentando clavarla sobre un hueco en el techo del granero. Tenía los dedos rojos, la respiración entrecortada y cada golpe del martillo resonaba como un suspiro. Se detuvo al oír la voz de May, miró y vio la pequeña figura junto a la cerca. Ruth forzó una sonrisa, aunque sintió un nudo en la garganta. No había árbol en la casa, ni caja envuelta escondida bajo la cama, ni trajecito para meter en el calcetín de su hija si hubiera encontrado uno. No sabía cómo responder a una pregunta así. May giró la cabeza y miró a su madre. Quizás el mapa de Santa Claus sea demasiado viejo, dijo, casi para sí misma. Quizás nuestro techo no brille como el de las casas grandes. Ruth se acercó, se agachó a su lado y le subió la bufanda a May hasta la barbilla. Tal vez solo necesita un mejor guía, dijo Ruth con suavidad. May asintió con seriedad y volvió la mirada al camino. Pasaron unos minutos. Entonces, desde más allá de la colina, se oyeron cascos. Suaves al principio, luego más claros. May se irguió. Apareció un caballo blanco, con el aliento empañado, su jinete envuelto en un abrigo oscuro. Se movía despacio, como si el frío no le molestara, como si llevara mucho tiempo cabalgando y aún le quedara un largo camino por recorrer. Los ojos de May se abrieron de par en par, levantó una mano, saludó una vez y gritó, «Señor, ¿ha visto a Santa Claus en el camino?» El jinete aminoró la marcha. ¿Santa Claus llega tarde porque no encuentra nuestro rancho? Ajustó las riendas con suavidad. El caballo se detuvo junto a la cerca. El vaquero la miró. Su rostro estaba en la sombra bajo el ala de su sombrero, ardía en el viento y permanecía en silencio. No habló durante unos segundos. Luego, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Se tocó el ala del sombrero, asintió una vez y dijo, nada, pero en sus ojos había algo, algo que se suavizaba, y May, observándolo, sonrió. Dentro de la cabaña, el viento presionaba contra las paredes como una pregunta silenciosa. Ruth estaba de pie junto a la tosca encimera de la cocina, inclinando una lata sobre el cuenco de madera. Solo cayeron unos pocos granos gruesos de harina de maíz. No lo suficiente para un pan. Tal vez lo suficiente para un pastel plano más si lo estiraba con agua y esperanza. Se limpió las manos en el delantal y miró alrededor de la pequeña habitación. Solo quedaba un trozo de vela. Sin cinta, sin dulces. El silencio de la casa se sentía más pesado que el frío. Detrás de ella, la puerta crujió. May entró corriendo, con las mejillas sonrojadas por el viento. Mamá, dijo, sin aliento. Si el mapa de Santa es viejo, tal vez no vea nuestro tejado. Ruth se giró, se inclinó a la altura de su hija y se sacudió los copos de nieve de la gorra. Sonrió suavemente. Tal vez solo necesita una mejor luz para guiarlo, dijo. May asintió, luego salió de nuevo, llena de pensamientos. Esa noche,
Cuando el cielo se oscureció y las colinas se tiñeron de azul con la sombra, los cascos crujieron sobre la escarcha. Ruth salió. Por el sendero, apareció el mismo caballo blanco, moviéndose lentamente en el crepúsculo. Luke, aunque ni la madre ni la hija sabían aún su nombre, iba sentado erguido en la silla, con las riendas sueltas en sus manos enguantadas. Se detuvo en la cerca rota, no llamó. May fue la primera en verlo. Corrió hacia la puerta y alzó la voz. Señor, si ve a Santa, dígale que no somos demasiado pequeños, ¿de acuerdo? Los ojos de Luke fueron de la niña a la casa de campo derruida, al metal retorcido del techo. No respondió. En cambio, desmontó, caminando lentamente hacia el poste de la cerca roto que estaba cerca. Se agachó, inspeccionó la madera astillada y buscó las herramientas que colgaban de su silla. Ruth salió, con el ceño fruncido. No tienes que hacer eso, dijo con voz cautelosa. Luke mantuvo la vista fija en el poste. De todas formas estaba cayendo, respondió en voz baja. Trabajaba sin que se lo pidieran, con manos expertas y movimientos limpios. Cuando terminó, se puso de pie, sacudiéndose el polvo del abrigo. Regresó a su caballo, abrió una alforja y sacó un pequeño manojo de ramas secas de pino. Se las entregó a May. Pon esto junto a la ventana, dijo. Reflejan la luz. Tal vez Papá Noel se dé cuenta. May acunó el manojo como un tesoro. Su rostro se iluminó. Gracias, dijo radiante. Luke asintió una vez, montó y, sin decir una palabra más, se alejó cabalgando hacia la creciente oscuridad. Ruth se quedó junto a su hija, viendo cómo su figura desaparecía tras la cresta. May se apoyó en ella, aferrándose al pino. Ha vuelto, susurró May. Ruth no respondió, pero algo en su pecho se agitó por primera vez en mucho tiempo. No por miedo, sino por una tenue chispa de calidez. Bajo el cielo quebradizo, el polvoriento valle se agitaba con la inquietante alegría de una Navidad en la frontera. La única calle del pueblo bullía con silenciosa urgencia. La fragua del herrero silbaba en el frío. Una tienda de comestibles exhibía cintas descoloridas y una corona torcida colgaba de la puerta del salón, con sus agujas de pino ya amarronadas. La nieve se aferraba a las esquinas, derritiéndose lo suficiente como para que el paseo de madera estuviera resbaladizo. Ruth dio a May con cuidado por él, sosteniendo en una mano un monedero demasiado ligero para su comodidad. May apretaba un manojo de ramas secas de pino entre sus brazos enguantados, un regalo que le había dado hacía días un vaquero silencioso de ojos bondadosos. Su mirada se posaba en cada ventana que pasaban, donde las velas ardían tenuemente y las coronas rodeadas de tela roja brillaban contra la escarcha. No pedía nada. Solo observaba, con los ojos muy abiertos, llena de silenciosa esperanza. Dentro de la tienda, Ruth ordenaba las monedas en el mostrador, suficientes para un saco de harina, un trozo de vela y unos cuantos leños. El tendero se inclinó sobre su mostrador, echando un vistazo a May y su manojo. ¿Es suya?, preguntó con voz áspera. Ruth asintió, sonriendo levemente. Sí, señor. El hombre gruñó, luego se giró hacia otro cliente y murmuró lo suficientemente alto como para que May lo oyera. Hay lugares demasiado pobres para que Santa pierda el tiempo en ellos. El otro hombre se rió entre dientes. Santa, no te bajes por chimeneas de óxido. May parpadeó lentamente. Apretó con más fuerza el manojo de pino. Al llegar al fondo de la tienda, una mujer detrás del mostrador, al ver el manojo en los brazos de May, habló con una sonrisa burlona. Solo los niños buenos reciben regalos, dijo. Quizás está haciendo demasiadas ilusiones. Ruth no dijo nada. Su boca se tensó, resopló, y bajó la mirada. Tomó la flor y la leña y empujó suavemente a May hacia la puerta. Afuera, el viento la recibió como un regaño. May no dijo nada durante unos pasos, luego susurró, quizás Santa lee reglas diferentes para casas como la nuestra. A Wilf le escocían los ojos. No podía discutir. Apenas podía hablar. Al otro lado de la calle, un caballo pálido estaba atado frente a la herrería. Junto a ella, Luke, con el abrigo polvoriento y el sombrero ladeado, se ajustó una correa de la silla de montar. Lo había oído todo.
Dos hombres cerca de los caballos se dieron codazos, mirando a ella. Ese es el vaquero solitario, dijo uno, sin molestarse en bajar la voz. Viene del sendero de la línea plateada. Nunca se queda quieto. El otro sonrió más fuerte, señalando con el pulgar a May. Oye, vaquero, dile a Santa que traiga más compasión este año. Esa niña tiene más esperanza que leña. Luke no se inmutó. Cruzó la calle lentamente, sus botas silenciosas sobre las tablas cubiertas de nieve. Se detuvo junto a Ruth y le tendió una pequeña bolsa de tela. Se me cayeron, dijo. Ruth miró hacia abajo. Un puñado de clavos descansaba dentro, todavía calientes. No se le había caído nada, pero los cogió. Luke se volvió hacia el hombre que hablaba alto y dijo con voz firme como una piedra: Santa encuentra corazones, no casas. Algunas personas olvidan cómo construirlas. El silencio siguió. Nadie respondió. May lo miró fijamente, con una expresión indescifrable, mitad asombro, mitad algo más maduro. Los ojos de Luke se suavizaron al mirarla. Retrocedió hasta su caballo, metió la mano en la alforja y regresó con un cuadrado de lana suave, desteñido y cosido en las esquinas. Se arrodilló junto a May y se lo ofreció. Guárdalo en tu bolsillo, dijo. Atrapa buenos deseos. May lo tomó como si pudiera romperse. Gracias, susurró. Luke asintió una vez, se puso de pie y montó en su caballo. Ruth lo vio alejarse sin decir palabra. May permaneció inmóvil durante un largo rato, con el manojo de pino en una mano y el cuadrado de lana apretado contra su pecho. En su silencio, la esperanza volvió a echar raíces. El viento aullaba bajo sobre la cresta, arrastrando los copos de nieve en espirales quebradizas. El cielo se cernía denso y oscuro, cubriendo el rancho con un silencio profundo e infinito. Dentro de la pequeña cabaña, Ruth se acurrucaba junto al fuego, alimentándolo con la última leña cortada, astillas y trocitos demasiado pequeños para generar calor real. La llama parpadeaba, pero ofrecía poco consuelo. Sus hombros se hundían bajo el peso del frío, de la preocupación, de otra Navidad con muy poco que ofrecer. Observaba a May desde la ventana. La niña llevaba dos abrigos superpuestos sobre su pequeño cuerpo, botas demasiado grandes y una bufanda de lana enrollada 2 veces alrededor de su barbilla. Sus diminutas manos trabajaban con determinación. Estaba decorando. May había alineado piedras blancas a lo largo de la base de la cerca. Había clavado pequeñas ramitas secas en la nieve y colocado ramas de pino en equilibrio sobre ellas, imitando una hilera de árboles. Trozos de hilo rojo de una vieja manta ataban las ramitas. Así Papá Noel sabe que alguien vive aquí, había explicado May antes con toda la seriedad que una niña de 4 años podía tener. Ruth sonrió débilmente, luego se giró para ocultar el dolor en sus ojos. Más tarde esa noche, mucho después de que May se hubiera dormido, envuelta en todas las mantas que tenía a mano, Ruth se despertó de su intranquilo sueño. Un tenue destello llamó su atención a través del cristal deformado de la ventana de la cabaña. Se acercó a la puerta y la abrió lo suficiente para mirar hacia afuera. Luke estaba allí. Se movía silenciosamente en la nieve, ajeno, o tal vez indiferente, a que lo observaban. Su caballo blanco estaba atado cerca del cobertizo, con la cola moviéndose suavemente. Luke trepó al poste de la cerca con facilidad y ató un trozo de tela en lo alto de uno de los rieles de la esquina. Brillaba levemente. Un trapo empapado. No, estaba cubierto de algo resbaladizo. Alquitrán de pino, tal vez. Captó la luz de las estrellas, parpadeando como una linterna débil. Un faro improvisado. Luego se giró hacia el corral de animales y comenzó a reforzar la puerta suelta con clavos nuevos. Añadió paja fresca dentro del refugio, asegurando el techo con unos cuantos golpes rápidos de un martillo que sacó de su alforja. Nadie se lo había pedido. Simplemente lo hizo. Ruth observó en silencio. Su respiración temblaba contra el frío, empañando el aire. No gritó. No lo detuvo. En lo más profundo de su ser, algo se ablandó y otra cosa se encogió de miedo. La esperanza era peligrosa, y la esperanza en un desconocido era peor. Unos minutos después, la puerta principal crujió.
Mai se había movido. Se envolvió en la colcha remendada y salió de puntillas, sus pies crujiendo suavemente en la nieve. Se subió al peldaño inferior de la cerca y se sentó allí, con las mejillas sonrojadas por el frío, los ojos fijos en la tela brillante que se mecía con el viento. Luke la vio. Ajustó la cuerda por última vez y luego se acercó lentamente. ¿No podías dormir?, preguntó. Mai negó con la cabeza. Hay demasiado silencio. Luke se apoyó en la cerca junto a ella. Se sentaron en silencio durante un buen rato, observando el tenue brillo de la tela sobre ellos. Entonces me habló, su voz apenas más fuerte que la brisa. Tal vez Santa Claus solo tiene miedo de venir aquí. Luke se giró para mirarla, sorprendido. ¿Miedo? Mai asintió. Mamá dice, hasta la gente fuerte se asusta de los lugares solitarios. Luke apretó la mandíbula. Miró las silenciosas colinas, las sombras que se proyectaban sobre la nieve. Luego, tras una pausa, respondió en voz baja, Santa Claus viene donde el amor resuena con más fuerza, aunque las casas sean pequeñas. Mai no respondió, pero se inclinó un poco más hacia él. Luke metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño, una moneda de plata, desgastada y pulida, con un agujero en la parte superior. Un cordel áspero la atravesaba. Mi mamá solía colgarla junto a la ventana, dijo, dándole vueltas entre los dedos. Decía que reflejaba los deseos de vuelta a las estrellas. Se la entregó. Los ojos de Mai se iluminaron al sostener la moneda. No preguntó si era mágica. No preguntó por qué se la había dado. Simplemente susurró, la colgaré junto a la ventana. Así Santa sabrá que estamos pidiendo deseos con mucha ilusión. Luke asintió. Luego se puso de pie, se sacudió la nieve del abrigo y le dirigió una mirada que casi parecía una promesa. Ella lo vio alejarse de nuevo. Pero esta vez, no se sentía tan sola. La noche había caído en silencio tras la tormenta. El viento aún se colaba por las grietas de las paredes de madera, silbando suavemente como una canción olvidada por el tiempo. Dentro de la pequeña cabaña, una sola manta envolvía a madre e hija en la pequeña cama cerca del hogar moribundo. El fuego había dado todo lo que tenía que dar, dejando solo un tenue resplandor en las brasas. Mai se acurrucó contra Ruth, su pequeño cuerpo frío pero aún cálido por sus pensamientos. Mamá, susurró. Ruth abrió los ojos, con voz baja. Soñé algo, dijo Mai. Ruth besó la coronilla de su hija. ¿Qué soñaste? La voz de Mai era suave, casi como la nieve que aún caía afuera. Vi a Santa Claus, pero estaba perdido. Había tanta nieve que no podía ver el cielo. Ruth se quedó quieta. Pero entonces, continuó Mai, se encontró con un vaquero. Montaba un caballo blanco. Y Santa Claus le preguntó, ¿sabes dónde está Hollow Ridge? Ruth sonrió débilmente en la oscuridad. El aliento de Mai le hizo cosquillas en el cuello y el vaquero señaló nuestro rancho y dijo, están esperando. Entonces Santa sonrió ampliamente cuando lo vio. Hizo una pausa, sus siguientes palabras apenas un susurro. En mi sueño, Santa sonrió cuando te vio. El corazón de Ruth se abrió en silencio. Acarició el cabello de Mai y obligó a su voz a mantenerse firme. Los sueños son amables a veces. Mai asintió una vez y se quedó dormida. Sus pequeños dedos aún se enroscaban en la camisa de Ruth. Cuando estuvo segura de que su hija estaba dormida, Ruth apartó la cara. Le escocían los ojos, se mordió el labio porque tenía miedo. Miedo de que Mai deseara algo que nunca llegaría. Miedo de que ya no le quedara nada que dar. Afuera, bajo un cielo cargado de nubes. Luke estaba de pie partiendo la última leña seca que había encontrado cerca del granero. El ritmo del hacha era constante. El frío era tan intenso que adormecía el pensamiento. Oyó que la puerta se abría detrás de él. Ruth salió, con el abrigo bien ajustado, las botas crujiendo sobre la tierra helada. No quería interrumpir, dijo. Luke hizo una pausa, miró hacia atrás. No lo eres. Dudó un momento y luego dijo, Mai tuvo un sueño. Se detuvo por completo. Me dijo que Santa Claus estaba perdido, pero que un vaquero lo ayudó a encontrar el camino, dijo.
Santa sonrió al verlo. Luke volvió a la pila de leña. Eso suena a un buen sueño. Ruth lo miró. De verdad lo miré por primera vez. Creo que ve más de lo que pensamos, dijo. Luke no respondió. Ella esperó y luego añadió. Cree que el vaquero eras tú. Sus hombros se tensaron, bajó el hacha a su costado. Yo tenía una casa, dijo finalmente. No muy diferente de esta. Techo de madera, cerca rota, un porche que crujía al pisarlo. Respiró hondo. Mi esposa colgaba campanas cada Navidad. Mi hijo pequeño solía preguntarme dónde dormía Santa Claus durante el día. Ruth no habló. El aire se volvió más denso. Hubo un incendio, dijo Luke en voz baja. Yo no estaba en casa. Miró hacia las colinas. Sin mirarla a los ojos. Después de eso, nunca me quedé mucho tiempo en ningún sitio. Nunca quise volver a ser la razón de que nadie esperara. Los ojos de Ruth se suavizaron. Pero regresaste. Luke sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. No me quedo porque quedarme se siente como prometer y soy malo para las promesas. El silencio se extendió entre ellos, lleno del dolor de las cosas perdidas. Entonces Luke metió la mano en su abrigo. Sacó algo envuelto en tela. Un pequeño trozo irregular de caramelo de jengibre, hecho a mano, ligeramente doblado, pero entero. Sin decir palabra, pasó junto a Ruth y se acercó a la ventana de la cabaña. Colocó el caramelo en el alféizar justo donde May siempre se paraba para mirar afuera. Debería tener algo dulce en su sueño, dijo simplemente. Y luego se volvió hacia la noche. A la mañana siguiente, la luz del sol tocó la escarcha. May despertó, se frotó los ojos y se acercó a la ventana. Lo vio allí, el caramelo. Jadeó, lo recogió con reverencia y lo apretó contra su pecho. Mamá, dijo con una sonrisa radiante. Papá Noel se acordó antes de tiempo este año. Ruth se arrodilló junto a ella, apartándole el pelo de la frente. Parece que sí. Afuera, desde la distancia, Luke observaba a través de la cerca. Y por primera vez en años, sonrió. La nieve había comenzado a caer de nuevo, suave y silenciosa, como plumas que flotan de una almohada rota en el cielo. El mundo fuera del rancho Hollow Ridge estaba cubierto de un silencio plateado. Dentro, Ruth limpió la tosca mesa de madera con un paño desgastado. Enderezó la única taza que no se había astillado, aunque todavía estaba agrietada en el borde, y la colocó en el centro de la mesa como si fuera porcelana fina. May estaba de pie cerca de la puerta, aferrada a una media roja descolorida. La sostenía cerca, sus ojos alternando entre los clavos de la viga de madera y la media en sus manos. Dudó. Luego, después de un largo momento, susurró, por si acaso Papá Noel llega tarde. La colgó con cuidado en el clavo doblado junto a la puerta. Las dos se sentaron juntas junto a la ventana, envueltas en su silencio compartido. El resplandor de una sola lámpara de aceite proyectaba suaves ondas doradas sobre el cristal cubierto de escarcha. Afuera la nieve brillaba como polvo de diamante, intacta, esperaban. No había cascabeles, ni siluetas en la nieve, ni huellas de cascos, solo el viento susurrando junto al viejo granero y el tic-tac de la preocupación de Ruth. El tiempo pasaba lenta y dolorosamente. El aliento de May empañó la ventana mientras presionaba su nariz contra el frío dolor. Entonces, en voz baja, casi demasiado baja para oírla, dijo, tal vez Santa se olvidó de nosotras. Tal vez no somos lo suficientemente buenas. Ruth la abrazó, la apretó con fuerza. Quería decir que no, quería decirle que estaba equivocada, pero su propio corazón dudaba y sus labios permanecieron quietos. Entonces hubo un destello, apenas visible a través del cristal. Una luz tenue moviéndose cerca de la cerca. May jadeó, con los ojos muy abiertos. A través de la oscuridad, emergió la figura de Luke, con los hombros ligeramente encorvados bajo la nieve. Llevaba algo. No, varias cosas atadas juntas. Se movió hacia la línea de la cerca, atando decoraciones improvisadas, una vieja linterna con un cristal agrietado, un trozo de hojalata pulida que captó la luz del fuego,
trozos de madera tallada que él había tallado toscamente en forma de estrella. No había sonido, ni canción, solo luz, frágil, parpadeante, imperfecta, pero inconfundiblemente presente. Ruth se levantó lentamente. May permaneció pegada al cristal, con las manos planas. Luke trabajó rápido pero suavemente, pisando con cuidado, como para no despertar la noche. Cuando llegó al porche, se arrodilló y colocó 3 pequeños paquetes junto a la puerta. Una pequeña almohada cosida con manos desiguales, pero rellena de paja suave, una trenza de cinta para el cabello cuidadosamente entrelazada como un amuleto, y un clip de fotos desgastado y vacío. El metal estaba descolorido pero aún era fuerte. No llamó, no habló, pero cuando se dio la vuelta para irse, Ruth abrió la puerta silenciosamente detrás de él. Luke se detuvo. Ella no dijo, «Feliz Navidad». Él tampoco. En cambio, miró a May y dijo, «Algunas luces tardan más en llegar». Luego se quitó el sombrero y regresó a las sombras. May recogió la almohada como si fuera un tesoro. Tocó la trenza, la pasó entre sus dedos, y cuando sostuvo el clip de la foto, se volvió hacia Ruth, con los ojos muy abiertos por el asombro. «Santa nos encontró», gritó. Ruth no respondió. No hacía falta. Sus ojos se encontraron con la figura de Luke que se alejaba. Y por primera vez, no vio a un hombre de paso. Vio a alguien que había elegido quedarse en la noche más fría cuando más importaba. La mañana de Navidad llegó bajo un cielo de oro pálido y nieve que caía suavemente. El rancho parecía una postal que alguien había olvidado enviar. Cada poste torcido de la cerca tenía una tapa blanca. Los árboles desnudos se alzaban como testigos silenciosos. Hollow Ridge nunca había estado tan quieto, tan silencioso que parecía sagrado. May irrumpió por la puerta de la cabaña, sus botas crujiendo en la nieve. Miró a su alrededor frenéticamente, sus ojos escudriñando el cielo, las colinas, la chimenea escarchada. Y entonces, al divisar la figura alta que atendía el borde del granero, corrió por la nieve con los brazos abiertos. ¿Vino Santa anoche?, preguntó, sin aliento, con las mejillas sonrojadas por el frío. Luke se giró, sus manos enguantadas cubiertas de escarcha. Se arrodilló lentamente frente a ella, mirándola a los ojos. «Puede que no sea Santa May», dijo con voz baja y cálida, «pero puedo asegurarme de que tu rancho no caiga en el olvido». May parpadeó, inclinando la cabeza. Luke sonrió. No una sonrisa amplia, ni ostentosa, solo sincera. «A veces», añadió. «Santa necesita un poco de ayuda aquí». May sonrió y, sin dudarlo, lo abrazó por el cuello. Él se quedó paralizado al principio, poco familiarizado con tales gestos, pero luego apoyó suavemente una mano en su espalda. Desde el porche, Ruth observaba en silencio. Se llevó la mano a la boca, con los ojos suaves por algo no dicho. Cuando Luke se puso de pie de nuevo, se sacudió la nieve del gorro y miró a Ruth. «Me gustaría quedarme un rato», dijo. Ruth bajó del porche, sus botas crujiendo sobre el suelo helado. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, aunque su tono no denotaba sospecha. «Solo una silenciosa esperanza». Luke miró a su alrededor, recorriendo con la mirada la cerca doblada, el techo hundido del cobertizo de suministros, la chimenea que aún se inclinaba como un borracho en medio de una tormenta. «El tiempo suficiente para arreglar lo que está roto», dijo simplemente. Ruth miró a May, que ahora construía un pequeño muñeco de nieve con ramitas y determinación. Luke continuó, «Puedo arreglar la cerca, parchear el techo del granero. La chimenea necesita un revestimiento nuevo, y esa pequeña habitación, la suya, podría necesitar un buen aislamiento». Ruth cruzó los brazos, en parte para calentarse, en parte para mantener el equilibrio. «No tienes que hacerlo». «Lo sé», dijo él antes de que ella pudiera terminar. «Quiero hacerlo». Hubo un silencio entre ellos, de esos que solo se experimentan después de demasiados inviernos solos, una pausa que tenía peso. «Serías bienvenido aquí», dijo Ruth finalmente, con la voz ligeramente quebrada. Luke asintió. «No estorbaré», sonrió ella. «Ya lo haces, en el mejor sentido de la palabra». Él le devolvió la sonrisa. Más tarde esa mañana,
mientras la nieve seguía cayendo en suaves capas, Luke comenzó a trabajar. Enderezó los postes de la cerca, midió tablones con cuerda vieja, quitó el hielo de las bisagras del cobertizo. May lo observaba desde la ventana de la cocina, con los ojos muy abiertos por la admiración. No vestía de rojo. No volaba en trineo, pero se quedó. Y por primera vez en su corta vida, May sintió lo que se suponía que significaba la Navidad. No regalos, no árboles brillantes, sino alguien que elige quedarse. El sol era suave y dorada, extendiendo una luz pálida sobre las colinas como una silenciosa bendición. Había pasado una semana desde Navidad, y el rancho Hollow Ridge no se parecía en nada a como era antes. El techo había sido reparado con tablas nuevas. La vieja cerca ahora se mantenía recta y robusta, y el cobertizo de leña estaba repleto de troncos cortados. Luke y Ruth estaban junto a la cerca, dando largas pinceladas de pintura sobre las tablas desgastadas. El aire olía a pino y madera seca, y aunque todavía hacía frío, algo en el rancho se sentía más cálido ahora. Desde la puerta de la cabaña, May los observaba. Estaba bien abrigada con su abrigo. Un osito de peluche de hilo la abrazaba con fuerza. Sus ojos seguían cada movimiento de Luke. Su carita tranquila, contenta y resplandeciente a la luz de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, la paz había encontrado un lugar donde descansar allí. May ya no preguntaba por Santa Claus. No se despertaba temprano para buscar huellas de trineo en la nieve, ni se quedaba junto a la cerca escudriñando el cielo. La pregunta silenciosa que había planeado sobre el rancho durante semanas se había desvanecido con el viento. En cambio, esa mañana, se volvió hacia Luke y le preguntó con toda la seriedad que su vocecita podía expresar: ¿sabes cómo arreglar el techo del establo? No dudó ni temió que se fuera de nuevo. Preguntó como se pregunta a la familia. Luke sonrió sin levantar la vista de su trabajo. Creo que puedo averiguarlo. Más tarde ese día, justo cuando el sol comenzaba su lento descenso hacia la cima de la colina, llegó una pequeña caravana de carretas. May fue la primera en oír el chirrido de las ruedas y gritar. Ruth salió justo cuando las carretas giraron hacia el camino. Había 3 modestas y robustas carretas llenas de regalos inesperados. De una salieron panés calientes envueltos en tela. Otra contenía una olla de estofado burbujeante que aún humeaba del fuego comunal del pueblo. La última llevaba mantas dobladas, abrigos remendados y manojos de leña atados con cordel. Detrás de ellas caminaban los habitantes del pueblo, mujeres de brazos fuertes y sonrisas amables, ancianos con sombreros polvorientos y niños que se asomaban con los ojos muy abiertos. Un anciano, con el rostro curtido por los años y viento, dio un paso al frente sosteniendo un cartel de madera pintado a mano. En letras rojo oscuro decía: Hollow Ridge, perteneces aquí. Ruth entreabrió los labios, pero no le salieron las palabras. Sus ojos brillaban, llenándose rápidamente de lágrimas que esta vez no eran de tristeza, sino de ser vista, verdaderamente vista. Se volvió hacia Luke. Él permanecía en silencio a su lado, con los brazos cruzados, observando sin acercarse. Era evidente que todo había sido obra suya. Había pedido ayuda, había invocado la bondad, había reunido a la comunidad alrededor de un hogar olvidado durante demasiado tiempo. Ella no le dio las gracias en voz alta. Solo extendió la mano hacia su brazo, y él respondió con un leve apretón en su hombro. Eso fue suficiente. May caminó lentamente hacia el cartel de madera, ahora apoyado contra la cerca. Miró las palabras durante un buen rato. Luego se volvió hacia Luke, con los ojos serios y brillantes. Corrió hacia él, lo abrazó por la cintura y lo miró. Ya no creo que Santa Claus haya llegado tarde, dijo en voz baja. Creo que te envió a ti en su lugar. Ruth se tapó la boca con la mano. Un sollozo de gratitud se le atascó en la garganta. Luke se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de May, respiró hondo antes de hablar, con voz profunda y firme. Quizás Santa necesitaba que alguien le recordara dónde aún reside el amor. May asintió rápidamente, con firmeza, como si su corazón hubiera sabido la verdad desde siempre. Vivimos aquí, dijo con una pequeña sonrisa orgullosa. Y ahora, tú también. El crepúsculo llegó lenta y suavemente.
La nieve comenzó a caer de nuevo, ligera y silenciosa, como la propia manera de la naturaleza de sellar una promesa. Estaban juntos justo más allá de la puerta de su casa. Ruth, Luke y May. Las luces del interior brillaban cálidamente tras ellos. La cerca estaba pintada. El rancho estaba completo de nuevo. May sostenía una mano en la de Ruth, la otra en la de Luke. Nadie pronunció la palabra familia. No era necesario. Y en algún lugar del viento silencioso, justo debajo del sonido de la nieve que caía, una voz suave, como un recuerdo o un deseo, pareció susurrar. No recibió un trineo, ni renos, ni cascabeles. Pero ese año, en un pequeño y tranquilo rancho escondido en las colinas, una niña recibió lo que realmente deseaba. Para alguien que se quedó. Y esa es la historia de cómo un rancho tranquilo, una niña valiente y un vaquero errante nos recordaron a todos el verdadero significado de la Navidad. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, no dudes en darle al botón de me gusta y cuéntanos en los comentarios qué parte te hizo llorar. Sabemos que sí. Y si crees en el amor que llega en silencio pero permanece para siempre, suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste. Tenemos más relatos como este sobre el corazón, la esperanza y ese tipo de amor que no se desvanece en el atardecer. Permanece. Hasta la próxima, amigos, manténganse abrigados, sean amables y mantengan la luz encendida para aquellos que aún buscan el camino a casa.